Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran dentro de la clase que se impartirá el día de hoy. En lo que es la clase del día de hoy, nosotros desarrollaremos la temática referente a lo que es el imperio bizantino. Ustedes recordarán en las clases pasadas hemos venido desarrollando y estudiando a múltiples sociedades, a múltiples grupos humanos que se caracterizan como tal por tener una estructura, por tener un enfoque, por tener una característica relevante e importante acerca del desarrollo, del avance y de la producción de un entorno y de un contexto referencial a lo que tiene que ver con la producción, con el conocimiento de la sociedad, con el avance del entorno, con el avance del contexto. Es así que, así como hemos estudiado a Mesopotamia, China, India, como hemos estudiado a Roma, a Grecia, como hemos estudiado a otros grupos humanos, también es importante que estudiemos a otra civilización fundamental o grupo humano o sociedad conocido como el Imperio Bizantino, ¿sí? Debemos comprender entonces así que el Imperio Bizantino también forma parte de la realidad, forma parte de la estructura histórica, de la estructura referencial sobre lo que tiene que ver con el avance de las sociedades. Cada una de estas sociedades que nosotros estudiamos tiene como tal un enfoque relevante con lo que tiene que ver con el conocimiento, con la producción y sobre todo con el desarrollo de las sociedades dentro de varios aspectos como la política, la economía, el ámbito social, el ámbito cultural, artístico, porque de una u otra manera todas estas civilizaciones han dejado un legado, sí, han dejado como tal un conocimiento, una estructura en lo que somos actualmente como sociedad, la forma en la cual se desarrollan también las características relevantes dentro de nuestro contexto. Es así entonces que tenemos que directamente el Imperio Bizantino surge con la división del Imperio Romano. Ustedes recordarán que cuando estudiábamos a Roma se hablaba de la separación de este gran imperio, en lo que era Roma de Occidente y Roma de Oriente. Es así que prácticamente nacen y surgen dos espacios geográficos a partir de un gran imperio como fue el de Roma, que ustedes recordarán ya todas las características que nosotros habíamos estudiado de esta civilización. El imperio bizantino como tal nace o surge o resurge, podemos entenderle de cierta manera, a partir de lo que había sucedido con la división de este imperio romano. ¿Sí? En este caso nos dice con la división del territorio realizado por el emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo, conocido como el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Tal y cual nosotros podemos ver en la imagen. Toda la parte izquierda funge como el Imperio Romano de Occidente y la parte derecha como el Imperio Romano de Oriente. Es así que dentro de todo este territorio, como parte de la estructura geográfica que consolidó estas sociedades y estas civilizaciones, nace lo que se le conoce como el famoso imperio o sociedad o característica bizantina. Algo importante que ustedes deben recalcar o deben darse cuenta es que cuando nosotros nos referimos a un grupo humano con la palabra imperio, quiere decir que esta sociedad tuvo una gran trascendencia, quiere decir que esta sociedad o civilización tuvo un gran avance o una gran extensión de terreno, se caracterizó por ser bastante consolidado, por ser una sociedad o un espacio étnico y geográfico con una gran influencia, con varias características relevantes, con varias estructuras importantes, lógicamente para el contexto en el cual nosotros nos estamos refiriendo. Un imperio se refiere como tal a algo ya mucho más fuerte que una sociedad o civilización normal y cotidiana. Un imperio ya caracteriza principalmente, hablando de un territorio geográfico, una extensión de terreno bastante grande, lógicamente con características también relevantes e importantes para el desarrollo y el avance de la sociedad y de la civilización.
Vamos a ir viendo pequeñas características que tenía como tal este imperio. Dentro de lo que es la economía, lógicamente, si decimos que descienden o que surgen a partir de lo que era el Imperio Romano de Oriente, debemos comprender y recordar que Roma se caracterizó por tener una economía sumamente desarrollada, una economía bastante próspera y una economía que lógicamente estaba basada en la agricultura y en el comercio. Entonces, por lógica, dentro del Imperio Bizantino, la economía se iba a basar en las mismas, o iba a tener como tal las mismas características. Esto de manera marítima y también de manera terrestre. ¿Por qué? Recordemos y regresémonos un poquito a lo que era el mapa. Pueden ver que tienen vastas extensiones de territorio y de igual manera tienen bastante ingreso de agua, ¿sí? Tienen, lógicamente, el, la utilización del mar Mediterráneo, lo que permitía que todos estos territorios sean como tal prósperos en el ámbito agricultor y que puedan tener conexiones mediante este mar para poder conectar con otros espacios geográficos. De igual manera, tenían la utilización del Mar Negro. ¿Sí? Entonces, debido a la ubicación geográfica, debido al a esta parte benéfica que le podía dar como tal su territorio, lógicamente iban a tener una producción económica dentro del ámbito agricultor y dentro del ámbito comercial. Ustedes recordarán que la agricultura se desarrolla muchísimo más fuerte y de una forma más efectiva si tiene agua de por medio, lógicamente de una forma natural. De una u otra manera, recordarán, por ejemplo, que el Imperio Romano se caracterizó por crear diques, por crear canalizaciones, que el agua se traslade a otro lugar. Pero esto ya, la forma en la cual se trasladaba el agua, de cierta manera ya se lo hizo de una forma más utilizada por el hombre, es decir, de una forma artificial podemos entender. Pero cuando el territorio tenía como tal agua de forma natural, en este caso gracias a las orillas, a estos territorios que estaban a orillas del mar, lógicamente la agricultura iba a desarrollarse de una forma mucho más efectiva, mucho más avanzada y con características más relevantes para poder producir de una forma más fuerte la economía. Ya en esta característica y en estas sociedades estamos hablando ya de que se tenía una economía basada en las monedas, basado en el sistema monetario. Lógicamente, como tal, no se tenían sistemas económicos como en la actualidad, pero ya se podía empezar a escuchar o ya se podía empezar a tener un acercamiento con las monedas. En este caso, dentro del Imperio Bizantino tenemos el Bizanti de oro, que era la moneda que lógicamente se utilizaba para su economía. ¿Qué quiere decir? Que las actividades económicas ya no se basaban únicamente en el trueque. Recordarán a qué se refiere el trueque directamente, es el intercambio de un producto por otro, pero que los dos productos que se están intercambiando tengan el mismo valor, tengan la misma validez. En este caso, ya para estas conexiones comerciales que estaba realizando el Imperio Bizantino, ya no se necesitaba únicamente otro producto, sino ya con el mero hecho de poder obtener estas monedas, pagar un precio estructurado y equilibrado de acuerdo a lo que se estaba comprando o a lo que se estaba vendiendo, era relevante el que ya se empezaba a tener una economía, podemos entender, más estable. Una economía que ya se caracterizaba por empezar a desarrollar un sistema monetario que de una u otra manera es importante y fundamental para el avance de las sociedades. No toda la vida la sociedad se podía mantener en trueques únicamente, porque no siempre iba a existir otro producto que tenía que ser intercambiado, o no siempre yo podía tener, por ejemplo, hablando del trueque, para poder obtener otro producto, yo tenía que dar un producto a cambio, pero ¿qué sucedía si el producto que yo requiero no puedo obtener otro para dar a cambio? Es decir, yo justo lo tengo para alimentarme, pero requiero más alimento y no puedo vender o cambiar lo que tengo por otra cosa porque me quedaría en las mismas. Entonces, el hecho de que ya el trueque a veces se volvía insostenible debido a que no todas las civilizaciones tenían la misma producción, debido a que no todas las civilizaciones tenían la misma capacidad de obtener productos a pedir de boca. Lógicamente fue necesario nuevamente que el ser humano innove, que el ser humano cree, y en este caso empiezan a desarrollarse ya estos sistemas monetarios, como tal que incluso en la actualidad forman parte de la realidad y del contexto de nosotros como seres humanos.
Dentro de lo que es la política, entendemos que este imperio estaba dividido en temas, o mejor conocidos como provincias. Si hablamos de que es un imperio, como les mencionaba al inicio de la clase, lógicamente entendemos que es un territorio bastante amplio, conformado por muchas personas, por muchos territorios. Entonces, lógicamente tenía que dividirse en pequeños grupos. En este caso, el imperio bizantino estaba dividido en pequeñas provincias, que estaban lideradas por un jefe político militar que era un estratega y lógicamente el emperador o Basileus con poder teocrático y absoluto. Dentro de todas estas sociedades y civilizaciones, ustedes pueden ver que siempre rige y es un elemento fundamental e importante para la producción, para el desarrollo y para el avance de todos estos grupos, es el que exista un líder religioso, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice con un poder teocrático. ¿Por qué? Porque sea que hablemos de la religión tal y cual la conocemos, como el catolicismo, el cristianismo, o refiriéndonos a estas sociedades y civilizaciones anteriormente estudiadas, como el politeísmo, que no tenía como tal una deidad única, que entendemos que sea para una forma de religiosidad, o sea para otro, sea para ritos, o sea para pleitesías, para lo que sea que nosotros nos estemos refiriendo, siempre es necesario el sentir o el creer en algo más allá, el que existe una fuerza superior. ¿Por qué? Porque al existir una fuerza superior, de acuerdo a las tradiciones y creencias que se tenga como sociedad y civilización, es necesario para poder desarrollar una vida, con la esperanza de que hay algo más allá, con la esperanza de que hay alguna cosa a la cual, lógicamente, yo tengo que rendirle honores. Y en este caso, para la dominación política o para la estructuración social, era necesario e importante que la teocracia se maneje dentro de la realidad. Cuando nosotros nos referimos al término, como ustedes lo ven aquí, teocrático, principalmente entendemos que la palabra teo se refiere a todo lo referente del ámbito religioso. Si quiere decir que el poder era teocrático, lógicamente era porque se basaba en la religión, en las creencias que tenían dentro de este imperio. Y por otro lado, hablando de un poder absoluto, es decir, que la palabra la tenía, lógicamente el emperador era él quien imponía, era él quien juzgaba, era él quien tenía el control supremo sobre estos territorios, pese a que estaban divididos en provincias, pese a que en muchas de las ocasiones estas provincias buscasen quizás tener una autonomía, siempre se debía respetar el poder teocrático y absoluto que promulgaban dentro de este territorio. De igual manera, hablando del mismo tema, tenemos lo que es la religión. Dentro del Imperio Bizantino tenemos que se practicaba ya el cristianismo. Ustedes recordarán que en la clase pasada habíamos estado estudiando sobre lo que era el judaísmo, ya estos primeros acercamientos al ámbito cristiano. En este caso nos dice que en 1054 se produjo el Cima de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa griega, teniendo como tal ya un acercamiento a estos temas religiosos no basados en la naturaleza, no basados en un ámbito politeísta, sino ya mucho más allá, en la creencia y en la fe y devoción por una deidad suprema, por una deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente, lógicamente, con la finalidad de que de nosotros poder comprender de una o de otra manera y estos ideales, ¿sí? Por ejemplo, que habíamos visto en la clase pasada. Muchos de estos ideales se caracterizaban por tener su propio sistema de estudio, su propio idioma, sus propias iglesias, sus propias leyes, ¿sí? Y esto forma parte de la sociedad y de la cultura. Ustedes entenderán que esto también podemos verlo reflejado en nuestra actualidad. Sí, en la actualidad es parte de el hecho de que nosotros tengamos un acercamiento con directamente lo que es, de cierta manera, la religión. La religión como tal ya no forma parte al 100% de la estructura social, de la estructura política, pero sí sigue siendo un elemento importante. Es verdad que ya existe libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero la religión sigue fungiendo como un elemento importante dentro de la moralidad, dentro del valor, dentro de las características lógicamente relevantes para las sociedades. Otro tema relevante para lo que fue el Imperio Bizantino es su cultura. Recordemos que cuando estudiábamos a Roma, a Grecia, generalmente se caracterizaban, ¿por qué? Porque
estos territorios aparecen y se caracterizan y empiezan a desarrollarse como parte de la invasión o la conquista de otros territorios. Entonces, aquí como tal, estábamos hablando de un contexto de múltiples conquistas, de múltiples invasiones de territorio, de múltiples espacios en los cuales lógicamente empiezan a formar parte de la realidad y parte del contexto estructurado, que es lo que tenemos que, para entender qué culturas o qué características o tradiciones conformaban el Imperio Bizantino, tenemos que tenía como tal una síntesis cultural de Roma, Grecia, Persia y Arabia, es decir, que estas cuatro sociedades eran parte de lo que el Imperio Bizantino lógicamente conformaba. Vamos a ver aquí principalmente cómo es la ubicación espacial y temporal del Imperio Bizantino, ¿sí? Tenemos que se ubique en lo que es de Edad Antigua, Edad Media y en Edad Moderna, ¿sí? Por ejemplo, entre la Edad Antigua y la Edad Media, especialmente en el año 473, entendemos que se da el fin del Imperio Romano de Occidente. Entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna, en el año de 1453, tenemos el fin del Imperio Romano de Oriente y la toma de Constantinopla por los turcos. Después de la Edad Moderna tenemos ya lógicamente dentro de lo que tiene que ver con la toma de Constantinopla, la invención de la imprenta, el desarrollo del humanismo y del renacimiento. El humanismo y el renacimiento, ustedes recordarán que son parte fundamental para el avance y el desarrollo de las civilizaciones. Recordando que el humanismo fue un ideal, una forma de pensamiento que se caracterizó por la revalorización del ser humano. Es decir, que prácticamente este ideal le dijo al hombre que no necesariamente tenía que agachar la cabeza y decir sí a todo lo que le imponía. Ojo, el humanismo generalmente ha venido siendo un debate constante de que daba de baja los ideales de la iglesia, daba de baja los ideales de la existencia de Dios, cuando en realidad esto no era así. Simplemente lo que el humanismo promulgaba era una ideología de que todo lo que existía era gracias al ser humano, pero que el ser humano siempre tenía esta ayuda, siempre tenía como tal este apoyo, esta influencia de una fuerza superior. ¿Sí? El humanismo jamás negó la existencia de Dios, pero sí le daba cierto tipo de autonomía, cierto tipo de importancia al ser humano, diciéndole, bien, a partir de ti nace todo, a partir de la conciencia, de la inteligencia del ser humano es que empiezan a desarrollarse muchas actividades. Se desarrolla la ciencia, se desarrolla la tecnología, la medicina, la astronomía, todo lo que nosotros conocemos actualmente, todo lo que tenemos, todo lo que vemos, lógicamente es por invención y por creación del ser humano, tanto lo que es bueno como lo que es malo. Todo ha sido creado por el ser humano. Y cuando ya se le dio el humanismo, cuando el humanismo crea e impone estas características, le da como tal esta importancia al ser humano, el ser humano empieza a desarrollarse mucho más porque lógicamente entiende que para poder ser alguien, para poder cumplir con sus necesidades propias, tenía que como tal empezar a innovar y empezar a crear. Entonces, lógicamente, estas características y estos ideales y estas formas de pensamiento marcan como tal un referente importante para lo que es como tal el imperio, para lo que prácticamente conformó estas características. Tenemos más o menos aquí un mapa ubicándonos de cómo fue el imperio. Tal y cual ustedes pueden ver, el territorio es bastante extenso. Sí, el territorio es muy amplio, por eso es que se lo consideró el imperio a Bizantino como un imperio. ¿Sí? Tenemos que el Imperio Romano de Oriente, principalmente de acuerdo a los colores, fue el imperio a la llegada de Justiniano, las conquistas del reino de los vándalos y las conquistas del reino de los visigodos, que prácticamente conforman como tal pequeños grupos que fueron invadiendo, pero que conforme fue pasando el tiempo, conforme va desarrollándose la sociedad, conforme van avanzando estas características y estas formas de producción, estas formas de economía, estas formas de entendimiento, de política, de economía, lógicamente se crea este gran imperio que nosotros conocemos como el Imperio Bizantino. Nos dice que el Imperio Bizantino, parte oriental del Imperio Romano, ¿sí? Su capital fue Constantinopla, la actual Estambul en Turquía. Siempre es importante que nosotros nos ubiquemos en la actualidad también. A veces hablamos de muchas sociedades y civilizaciones, pero no entendemos en qué parte del territorio actual estuvieron ubicados. En este caso,
Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. En este caso, esto está ubicado en la actualidad en Estambul, en Turquía. Y su duración se prolongó hasta la toma de esta por los turcos en el año de 1453, ¿sí? Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente en el 330. Después de que Constantino I el Grande, el primer emperador cristiano, la fundara en el lugar de la antigua ciudad de Bizancio, dándole así su propio nombre, ¿sí? Entonces, Constantino crea como tal este gran territorio, ¿sí? Al ser el primer emperador cristiano, lógicamente con sus ideales, con sus fundamentaciones, con la forma política de manejar este territorio, decide que Constantinopla va a ser la capital del territorio del Imperio Bizantino, ¿sí? En este caso, de forma gradual, la desarrolló hasta convertirla en una verdadera capital de las provincias romanas orientales. Quiere decir que, de cierta manera, aquellas áreas del imperio localizadas en el sureste de Europa, sureste de Asia y en el noreste de África, que también incluían a los actuales países de la península de los Balcanes, como Turquía Occidental, Siria, Jordania, Israel, Líbano, Chipre, Egipto y la zona más oriental de Libia, formaron parte de este territorio, formaron parte de este gran imperio, ¿sí? Muchos de los territorios que nosotros podemos ver enfocados en este territorio como tal o en este gran imperio, forman parte de una característica fundamental de avance de producción, ¿sí? De mejoramiento. ¿Cómo estaba la sociedad ubicada o estructurada? Nos dice principalmente que el emperador lógicamente era el que mandaba y en quien se concentraba todo el poder. Este tenía el poder absoluto en política, también dentro del ámbito militar y lógicamente en la religión. Recordemos que al inicio habíamos entendido y estudiado que se refiere a un gobierno teocrático y absolutista. La organización del imperio era muy eficiente. Principalmente se caracterizaba por una aristocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían funcionarios. Estos trabajaban para el gobierno, recogían los impuestos y vigilaban que las leyes fuesen cumplidas por el pueblo. Por otro lado, el imperio estaba dividido en provincias. Las provincias se llamaban temas. Cada provincia tenía un gobernador al frente que se llamaba estratega. ¿Sí? De igual manera tenían una fuerte armada, quien era que defendía al imperio y tenían una iglesia. Si ustedes pueden más o menos recordar lo que estudiábamos anteriormente, el imperio bizantino tiene rasgos de cómo se caracterizó y se manejó el imperio romano, por un fuerte militar, ¿sí? Por caracterizarse por la paz, por el avance de los territorios, por también estar dividido en pequeños grupos, en este caso provincias, que tienen su poder o su propio gobernante, conocido como estratega. En este caso, lógicamente, el emperador era quien tomaba las decisiones sobre todo el territorio, pero sí se necesitaba pequeños personajes o personas, parte del emperador, que funjan para poder controlar y poder encargarse de estas pequeñas provincias, ¿sí? Para poder mantener la paz, poder mantener la estabilidad. Y lógicamente, si ya estamos hablando de que se promulgaba una religión cristiana, era fundamental que exista una iglesia, que la iglesia también sea parte de el sistema aristocrático, porque estamos hablando de que el emperador se centraba dentro de la religión, sí, que el manejo era teocrático. Entonces, lógicamente la iglesia y las personas líderes dentro de la iglesia iban a tener un rol importante. En lo que tiene que ver al pueblo, conformaba el resto de la sociedad, como campesinos, artesanos y mercaderes. De igual manera, estaban lo que conocemos como los siervos y los esclavos, ¿sí? Existen siempre clasificaciones y divisiones sociales. Empezamos por tener el basileus o el patriarca. Este era el jefe supremo del imperio bizantino, quien era el emperador o conocido como basileus. Este dirigía al ejército, la administración y tenía el poder religioso. Cada emperador tenía la potestad de elegir a su sucesor, al que asociaba a las tareas de gobierno, confiriéndole el título de César, ¿sí?
Por eso es que generalmente dentro de estas sociedades, como les digo, el emperador se caracterizaba por delegar funcionalidades, porque era imposible que, pese a que a veces en muchas de las sociedades se les caracterizaba o se les daba cierto tipo de divinidad a los emperadores, no lograban tener este poder de la omnipresencia, que podían estar presentes en todo lado y en todo tiempo, no. Lógicamente requerían del apoyo de otros personajes relevantes, de otras personas importantes que concuerden con ellos dentro de las mismas características, ¿sí? Por otro lado, también estaba la nobleza, posterior a la nobleza estaban los comerciantes, artesanos y sirvientes, y por último tenemos a los campesinos y colonos, después a los esclavos, ¿sí? Esta era la estructura social, ¿sí? Lideraba el emperador, posterior estaba la nobleza, posterior a ello estaban los campesinos y colonos, y por último los esclavos. Algo relevante de estas sociedades y civilizaciones es que lógicamente tenían como tal estructuras y divisiones sociales. Quiere decir que en cada espacio, en cada lugar, en cada encuentro iban a existir personas importantes, personas que se dedicaban al trabajo y personas que netamente eran esclavas, que no tenían como tal otra importancia o quizás otra característica relevante dentro del territorio y dentro del imperio. Y esto es importante. Así también otra de las formas importantes de entender al imperio bizantino es cómo se desarrolló dentro de su economía. La principal actividad económica era la agricultura, que estaba organizada en latifundios que estaban en manos de la nobleza y el clero. Lógicamente, el emperador no iba a estar dentro de las tierras, por ende necesitaba a personas de su nobleza, de su confianza, para que estén manejando lo que era el latifundio. En este caso, dentro del comercio, nos dice que la excelente posición geográfica, lo que les mencionaba al inicio de Constantinopla, permitió el florecimiento de un intercambio internacional marítimo y terrestre, imponiendo su moneda, que era el bisanti de oro. Es así que cultivaban los cereales, frutos, las hortalizas y otros alimentos vegetales. Importantes, ¿por qué? Porque, como ustedes saben, alrededor de todo el mundo nunca se va a producir el mismo producto en todos lados. Entonces era relevante el quizás crear estos nexos, el enviar estos productos a otros territorios. ¿Para qué? Para que el territorio prospere, para que el territorio tenga importancia, para que el resto de sociedades y civilizaciones sepan de qué se está hablando, sepan de qué territorio están recibiendo este producto. ¿Cuáles eran las características que se promulgaban dentro del comercio? Principalmente tenemos que se encontraban en el centro de Europa y esto fue una puerta de paso entre Europa y Asia. Algo muy importante para las rutas comerciales, tanto entre Oriente y Occidente, es decir, fueron intermediarios, crearon como tal un nexo entre estos dos territorios. Tenían un comercio de lujo como especias, perfumes, sedas procedentes de India y de China. Tenían el control del Mediterráneo, lógicamente, porque sus barcos navegaban por todo el Mediterráneo debido a la ubicación geográfica. Tenían un comercio ya promulgando la idea de una moneda que lógicamente se llamaba sólida y fue utilizada de forma internacional. Y Constantinopla fue la capital del imperio, que fue una de las más grandes y ricas ciudades en el mundo. Gracias a que principalmente a la idea de esta moneda. Como les digo, el Imperio Bizantino tenía ya vasta escuela del Imperio Romano, tenía ya un acercamiento a la forma en la que el imperio empezó a desarrollar, y recordemos que el Imperio Romano se caracterizó por tener uno de los auges prósperos más importantes a lo largo de la historia. Entonces, al proceder de este imperio era relevante y era importante que prácticamente se conozca y se promulgue y se desarrolle mucho más la idea, ¿sí? Que se madure la idea dentro del ámbito económico y agricultor. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí caracteriza a la moneda internacional que se tenía, ¿sí? Prácticamente ustedes pueden ver que es parecido a las monedas que nosotros manejamos en la actualidad, con esta forma circular, de igual manera el color, teniendo una imagen representativa, ¿sí? Entonces, este es uno de los legados, por ejemplo, que nosotros podemos ver dentro de nuestra característica actual. ¿Cómo estaba estructurada la política dentro del Imperio Bizantino? Tenemos que es lógicamente dirigido por Basileos. Sí, este tiene poder político, religioso y militar. De igual manera,
El Imperio Bizantino está dividido en temas que están gobernados por estrategas, por parte de la administración y del ejército. Lógicamente, estos estrategas de administración y el ejército están 100% controlados por el Basileus, pero fungen como tal la función importante de ser la mano derecha del emperador. Principalmente fue una organización político-administrativa. Todo el poder económico y militar anidaba el emperador, que optó el título griego de Basileus. De igual manera, decidía de entre algunos candidatos quién sería el patriarca de Constantinopla, que viene a ser lo mismo que el papa, pero en la religión ortodoxa. Por lo tanto, a este cambio le consagraba y le permitía intervenir en los asuntos de la iglesia. De igual manera, el emperador se apoyaba en una burocracia formada por empleados para poder gobernar su extenso imperio, burocracia prácticamente referida a que él ponía a las personas que creía o a las personas de su confianza o personas que quizás manejen el poder, pero nunca eran elegidos por votación. No existía como tal idea de democracia. De igual manera, nos dice que la recopilación de las leyes romanas por parte de Justiniano favoreció a la formación del imperio. Territorialmente, el imperio se dividía en provincias gobernadas por los estrategos que ya habíamos visto. El ejército optó por las tácticas de Oriente y de Occidente y con esto formó un ejército muy compacto para la época. Como les digo, tenían mucha escuela del Imperio Romano y esto les otorgó características importantes para poderse posicionar como un ejército estable. De igual manera, basado en la caballería de Catrafactos, que era caballería pesada del desierto, los Tagmanta, que eran las fuerzas del élite del imperio, desempeñaron un papel fundamental en la defensa de Constantinopla. Y de igual manera, la armada bizantina también tuvo un importantísimo papel, ya que se encargó de defender el Bósforo para que Constantinopla no pudiera ser invadida por mar, ¿sí? Estas son una de las características relevantes que marcan como tal parte del imperio, que marcan como tal las características relevantes que estructuran al imperio bizantino, ¿sí? Partiendo ya desde entender cómo funcionan, partiendo ya desde entender cómo avanzan, cómo prosperan y qué legado dejan a las sociedades actuales, ¿sí? ¿Qué legado dejan como tal a lo que nosotros somos hoy en día? Por ejemplo, vemos que ya tenían un acercamiento a la moneda, tenían un acercamiento a crear un sistema monetario y esto era importante, ¿por qué? Porque ya se habla de un máximo avance, de un máximo desarrollo y especialmente podemos entender que prácticamente hablando de un término espacial, como nos decía, organizándonos en tiempo y espacio, esto ya marca el inicio de una nueva era, de una nueva edad con elementos importantes para lo que somos actualmente como sociedad. Para ir terminando con nuestra clase, quiero que observemos el siguiente video que nos habla sobre las características relevantes e importantes que tiene el Imperio Bizantino. Vamos a ver. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te contaré la historia del Imperio Bizantino. Así que pon mucha atención. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que se supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil.
La religión jugó un papel bastante importante en el éxito que llegó a tener el Imperio Bizantino, ya que a través de ella se unificó el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta era fundamental en la vida diaria de la población bizantina, tal como se puede observar en las obras artísticas de la época. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la Iglesia. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada por el emperador y su familia, la nobleza, los sacerdotes, la clase media y la clase trabajadora. Bien, chicos, entonces con ello nosotros comprendemos y entendemos las características más relevantes e importantes que conforman al Imperio Bizantino, ¿sí? Les agradezco por haberse conectado a esta clase y un saludo cordial de igual manera para todos ustedes. Muchas gracias.